Calígula. Calígula, el más cruel de los emperadores romanos. Calígula, tercer emperador romano, vivió y reinó muy poco. Murió asesinado a sus 29 años después de creerse un dios durante sus apenas 4 años de poder absoluto. Sangre derramada, escándalos sexuales, incestos y un número de ejecuciones fueron parte de ser emperador. Su precoz llegada al trono generó una fiesta brutal. Durante los 3 primeros meses de su reinado, fueron sacrificados en su honor más de 160.000 animales. Lo que empezó con sangre, terminó con sangre. De niño Calígula solía ir en campañas militares vestido con uniforme y calzado con las caligas, botas, de los legionarios, que dieron el llamarlo Calígula, botitas. Su poder cruzó todos los límites humanos y divinos, relaciones incestuosas con sus hermanas, también obligadas a prostituirse, y posiblemente el mismo y repugnante cuadro con sus 4 esposas, Junie Claudilla, Livia Orestilla, Lolia Paulina y Milonia Cesonia. Por caso, a Livia Orestilla la violó en la ceremonia de esponsales y la repudió pocos días más tarde. Y es que la vida sexual del emperador es el elemento más conocido, y a la vez fabulado, de la biografía de Calígula. Se le acusaba de acostarse con las esposas de sus súbditos, de relacionar el sexo con el dolor físico y de tratar de convertir su palacio en un gran burdel. De sus relaciones homosexuales se suele mencionar, entre los más conocidos, al histrión griego Néster y a su primo Emilio Lépido. Las víctimas preferidas de su siniestro sentido del humor eran los miembros del Senado. Una invitación a comer con él era lo más aterrador que te podía ocurrir. Cayo podía llenar la mesa con alimentos recubiertos de oro, trajinarse a las esposas de los senadores y comentar después la jugada o empezar a reírse como un maníaco. Cuando le preguntaban por el motivo de sus llamativas carcajadas, soltaba: me acabo de dar cuenta de que podría chasquear los dedos y hacer que os cortaran la cabeza. Atrocidades y locuras infligidas por Calígula. Comía o fornicaba mientras se realizaban ejecuciones o torturas. Bebía perlas disueltas en vinagre y ofrecía, en los banquetes, comida mezclada con oro. En los banquetes, solía levantarles el vestido a las esposas de los invitados, y cuando le gustaba mucho alguna, se la llevaba a un cuarto. Tenía sexo con ella, lo quisiera o no la mujer, y después regresaba a la mesa y criticaba o elogiaba sexualmente a la dama abusada, contando todos los pormenores. También, cuando estaba con las esposas de sus invitados, solía deleitarse de la sumisión que le mostraban por temor, y besándoles o lamiéndoles el cuello les decía mientras las tomaba del cabello: una cabeza tan bella sería arrancada en cuanto yo lo ordenara. A su última esposa, la paseaba desnuda en caballo, con escudo y espada, frente a los soldados. Algunas veces, tomó a las esposas de distinguidos miembros de la alta sociedad, gozándolas antes de que el marido lo hiciera. Abusó de hombres además de mujeres. Por ejemplo, a Valerio Catulo le lastimó las costillas en una salvaje violación. Cuando inauguró el puente de Puzoles, invitó a los que estaban en la orilla a reunirse con él, y después mandó a tirarlos al agua, haciéndoles dar golpes de remo a los que sobrevivían. Hizo castrar al gladiador Langino como castigo por tener un pene más grande que el suyo. A veces, en vez de gladiadores, elegía padres de familia viejos o con deformidades, y los mandaba a combatir contra las fieras. Hizo cerrar graneros públicos para que el pueblo tenga hambre. Hacía quitar los toldos del anfiteatro de Tauro para que a los espectadores les diera insolación. Alimentó a las fieras con criminales vivos para ahorrar dinero y divertirse. Por varios días, hizo azotar con cadenas a un encargado de los juegos y cacerías del circo, hasta que lo hizo ejecutar porque no soportaba el hedor de su cerebro podrido, puesto que el pobre hombre seguía vivo con el cerebro expuesto y parcialmente descompuesto. Cuando mandaba a ejecutar, pedía al verdugo que hiciese sentir la muerte al ejecutado: hiérelo de tal modo que él sienta morir, dijo en cierta ocasión a un verdugo. Posible razón de la locura de Calígula. La razón por la que tal vez Calígula fue así de monstruo es posiblemente a causa de una enfermedad mental hoy fácilmente diagnosticada, como es el trastorno bipolar. Quienes lo padecen experimentan mejorías y empeoramientos, lo que explicaría por qué Calígula intercalaba episodios de aparente locura con otros en los que mostraba un comportamiento racional y tomaba decisiones sensatas. Los pacientes bipolares sufren espectaculares cambios de humor, pasando de momentos de gran excitación en los que despliegan gran energía, hiperactividad, excesiva confianza en sí mismo y pérdida de contacto con la realidad a episodios de tristeza, depresión, letargo, introversión y cansancio físico. Muerte al monstruo. Con tanta sangre corriendo, como el agua,
bajo los puentes, la suerte de Calígula estaba echada. A sus 29 años y en el cuarto de su reinado, el 24 de enero del 41, fue apuñalado en el Monte Palatino por un grupo de conspiradores pretorianos y senadores al mando del prefecto Casio Querea. Los conspiradores incluso sometieron a la espada a la esposa y la hija de Calígula para librar a Roma de su linaje. Fue tan odiado que su reinado fue incluso borrado de los registros oficiales romanos.